Vamos a explicar rápidamente lo que es el proceso de formación del ARN mensajero, siempre recordando algunos puntos. Por ejemplo, aquí tenemos la célula bacteriana, su ADN de color verde. Este ADN se debe replicar, ¿cierto? El proceso o resultado final son 2 células hijas. El proceso de replicación no significa eso que va a generar 2 células hijas, sino que va a entrar el proceso de división celular, mitosis, ¿ya? Pero para ello requiere duplicarse. El material genético, el ADN, se tiene que duplicar. Perdón, esta es división, mitosis, si hablamos en células eucariotas. Esta es división o fisión binaria en bacterias, ¿no? Bueno, entonces el ADN se tiene que replicar, se tiene que duplicar. Acá vamos a mencionar primero que se debe replicar y por lo tanto las enzimas que van a intervenir son proteínas. Por lo tanto, paralelamente tiene que transcribirse para formar el ARN y después pasar el proceso de traducción para formar proteínas y entonces empieza también ese proceso, ¿no?, de replicación. Todo es paralelo. Entonces, una vez que se replica, ya la célula puede entrar a dividirse o de proceso de fisión binaria, ¿no? Se divide el material genético y al final se separan las células por citocinesis, separación del citoplasma. Bueno, como dijimos anteriormente, el ADN, las hebras hijas son los que se han separado acá, las hebras hijas, ¿no? Una hebra original y las hebras hijas, y la otra hebra hija, ¿no? Hebra original y una hebra hija, sino que acá está uno nomás está generalizando. Son reflejos del ADN original, quiere decir que las hebras hijas son las que han copiado, o mejor dicho, la información genética ha pasado de la célula madre, de la bacteria madre, ha pasado a las bacterias hijas, podríamos decir, ¿no? A las bacterias hijas. Ese es el paso o el flujo de la información genética o información hereditaria para cada uno de los hijos, bacterias hijas. Un momentito, por favor. Recordemos entonces, para que se transcriba un gen, este es el gen de color celeste, ese es el objetivo, que se transcriba, debe haber en la hebra molde, debe especificarse la región promotora y la región terminadora. Para ello, la enzima ARN polimerasa es la que va a elegir esa zona, ese lugar. Asimismo, debemos recordar que el ARN mensajero está constituido por una secuencia de nucleótidos, que cada 3 nucleótidos, ribonucleósido monofosfato, constituye un codón, ribonucleósido monofosfato, porque antes que ingrese solamente se le denomina ribonucleósido trifosfato. Cuando ingresa ya queda solamente un fósforo en el nucleótido. Entonces, ese es el nucleótido de adenina, adenosina monofosfato, uridina monofosfato, guanosina monofosfato y así por el estilo. Ya representa cada uno un nucleótido respectivamente, cada uno con su nombre o nomenclatura genética. El ARN mensajero está codificado, por eso se le dice codón. Este codón va a expresar un aminoácido. En este caso va a expresar la metionina AUG, adenina uraciloguanina. El siguiente aminoácido va a tener, el siguiente codón va a expresar el siguiente aminoácido treonina, y así sucesivamente. Cada codón expresa un aminoácido. Al final, que tenemos cadena de aminoácidos, esto representa entonces una proteína, que siempre toda proteína va a iniciar con un codón inicial, le llamamos codón inicial, que es el AUG,
¿Y cuál es el aminoácido inicial? Es la metionina. En bacterias tiene o recibe un nombre la metionina. Vamos a ver qué nombre específico, ¿no? Una modificación característica. La proteína debe terminar, entonces hay un codón sin sentido, codón stop, ¿ya? Entonces el codón stop, este codón, cuando lo lea la enzima a U a G, quiere decir que ya no va a agregar más aminoácidos, entonces aquí no hay aminoácido, porque este codón no especifica ningún aminoácido, ¿ya? Quiere decir que la enzima al leer este codón dice, ya no hay más aminoácidos, no voy a traer más aminoácidos, entonces aquí en serina acaba la cadena de aminoácidos, acaba la síntesis de la proteína, ¿ya? Entonces aquí hemos explicado brevemente un ARN mensajero que está constituido por aminoácidos que codifica, el ARN mensajero está constituido por codones. Codón quiere decir que va a codificar algo, que va a codificar aminoácidos. El objetivo entonces de la práctica es construir una hebra del ARN mensajero. El ARN mensajero está constituido por una hebra a partir de la doble hélice o doble cadena. Los materiales son similares, que en la replicación existe un molde, el molde aquí es uno solo, el molde de ADN, más conocido como desoxinucleósido monofosfato, X veces, ¿no? O sea que se va a repetir muchos ribonucleósidos monofosfatos para que forme la hebra del ADN molde. Específicamente cada sustrato recibe su nombre ribosa, nucleósido, trifosfato, o juntos los dos, ribonucleósido, trifosfato. No olvidemos, como ya estábamos mencionando hace rato, ribonucleósido, trifosfato, o si quieres lo separes, ribosa, nucleósido, trifosfato. ¿Cuántos de estos sustratos diferentes hay? 4, porque está la adenina, está la guanina, formando estos sustratos, nucleótido, o también está la citosina como pirimidina y el uracilo, que es característico para la hebra del ARN. También la enzima ARN polimerasa, con sus subunidades, que requiere de un ion, magnesio, manganeso, y ATP o energía para agregar los sustratos. Bueno, entre otros materiales. Primer paso, vamos a construir, en la etapa de iniciación se va a construir el complejo binario cerrado. Como dijimos en la teoría, cerrado quiere decir que las hebras del ADN está cerrado. ¿Por qué? Porque recién la enzima, específicamente el núcleo de la enzima es de color verde, va a elegir, ¿no? Elige la zona donde va a ser transcrita el ARN. Y esa zona debe existir la región promotora, que está constituida por esta secuencia -35 y -10, más conocido como caja Prinop. En célula eucariota se llama caja Tata, porque hasta aquí nomás tiene 4 nucleótidos, en cambio aquí tenemos 6, Tata, ¿no? Pero se le agrega AT, TA, TA, AT. Sin embargo, el -35 es TT, GA, CA. ¿Ya? Pero igual, son 6 nucleótidos. La elegida por el factor sigma, miren dónde está ubicado el factor sigma en la -10, ¿no? Porque más adelante van a cortar los puentes de hidrógeno. Bien, señalando río abajo, porque son las bases nitrogenadas que son las únicas que se van a transcribir. Las otras solamente sirven para poder reconocer el sitio donde se va a llevar a cabo la transcripción. ¿Cuántos pares de bases debe estar en esta parte elegida por la enzima? 60 pares de bases nitrogenadas. Asimismo, se construye el complejo binario abierto, ¿no? Donde el ADN molde, ya tenemos acá las 2 hebras del ADN molde, y por un extremo ya ha habido desnaturalización o despiralización por parte del núcleo de la enzima. Pero ¿quién ha ordenado eso? Es el factor sigma, que primero, antes que se agreguen los sustratos, obviamente va a haber corte de puente de hidrógeno, que no solamente son esos 6 pares de bases que se van a cortar, sino alrededor de 17 pares de bases, más o menos,
todo este tramo. No olvidemos dónde empieza la ruptura de la cebra del ADN, es en la caja Prino, o sea, en la secuencia -10. Construir el complejo binario, perdón, ternario, porque ahí se agrega ya un segmento más, la hebra del ARN. Ternario porque existe las hebras del ADN, ¿no? Específicamente la hebra del ADN escogida, elegida. El otro componente es, quien está adherido es la enzima ARN polimerasa, el núcleo, solamente está acá diseñado, ¿no? El núcleo de la enzima es factor sigma. Y un tercer componente que ya se ha sintetizado es el ARN mensajero con su sentido o su polaridad también le dicen. No se olviden porque en el examen se les va a dejar que el polo, que la polaridad de la hebra del ADN o del ARN, qué sé yo, y ustedes ya van a saber que la polaridad significa que su extremo o el sentido que está empezando, en este caso 5', y terminando en 3'. ¿Cómo crece? Entonces siempre 5', ¿no? Porque el sustrato que se agrega siempre va en sentido 5', 3'. Bueno, entonces ahí hace mención también que al iniciarse ya la polimerización y agregarse 8 pares de nucleótidos, entonces ya el factor sigma anuncia su salida, ¿ya? Recordemos bien que la primera base que se va a transcribir es la citosina. Bueno, aquí ha habido un pequeño percance. La primera base transcrita es la citosina. Esta es la primera, la citosina. ¿Ya? Para que el ARN mensajero tenga una guanina. ¿Entendido? Pero también puede ser la primera base transcrita la timina. Estamos hablando del ADN. Puede tener timina. Para que la primera base de la ARN sea adenina. Por eso le dije hace ratito que la primera base del ARN mensajero puede ser guanina o puede ser adenina. ¿Entendido? Entonces aquí puede cambiar. Bien. Como le dije también anteriormente, estos dos juntos, que todavía hay puentes de hidrógeno entre ellas, ambas hebras, se le dice híbrido o también se le llama dúplex. Híbrido porque hay una diferencia, ¿no? Son moléculas que se diferencian por su pentosa y por algunas bases. O dúplex simplemente porque hay dos elementos. Bien. En la etapa de elongación o alargamiento. Profesora, Dime. es una alumna que está entrando, dice si la puede aceptar. Pero es que han entrado pues tarde, pues hija. A cada rato no van a estar entrando tarde. Ya las primeras semanas les estoy dejando entrar, pero después ya se están acostumbrando ya. Profesora, es que el internet está fallando. A mí se me ha ido la luz y yo estoy entrando de celular. Sí, pues, pero es que siempre hacen lo mismo. A cada rato no se les va a ir la luz, no se les va a ir la señal. Ya se están mal acostumbrando ya. Tienen que ustedes también considerar eso. Pues. Si ahora les hago entrar, ay, a la profesora, igualito entran todos. Así hablan. Bueno, de mi persona no sé si han hablado, pero escucho de otros docentes. Y no es así, pues tienen que saber respetar, entrar, ya no estar saliendo cada rato. Esta es la tercera semana ya. Ya, tengan mucho cuidado, pues. Bien, en la etapa de elongación, alargamiento de la hebra del ARN mensajero, sé que va a crecer esta hebra de ARN por la actividad de polimerización. Se especifica que la abertura, la separación de ambas hebras, ya va agrandándose. Por lo tanto, se dice que la burbuja de transcripción ya es más grande en elongación, porque eso se inicia en la etapa de iniciación. Entonces tengan mucho cuidado. Acá dice, es notorio la burbuja de transcripción, pero que no que aparece en elongación, ¿no? En la etapa de iniciación ya se ha formado el híbrido en la etapa de iniciación. Por lo tanto,
ya ha habido ruptura de los puentes de hidrógeno y por lo tanto, aunque sea pequeña o grande, ya se considera burbuja de transcripción. Como que también en la replicación hay burbuja de replicación, porque los puentes de hidrógeno se rompen y las hebras se van separando, ¿no? Y eso va generando la burbuja. Bueno, como ya anteriormente se había formado los 8 nucleótidos, 8 ribonucleósidos monofosfatos, de acuerdo al nombre, ya van a tener un nombre específico, de acuerdo a las bases nitrogenadas. Entonces, agregándose el octavo, entonces ya el factor sigma ya se separa del núcleo, indicándole que continúe con la función, ¿no? Agregando más sustratos hasta que termine con la formación del ARN. Entonces, como dice acá, continúa insertándose más sustratos, ¿no? Más ribonucleótidos. Y vemos más adelante la etapa de terminación. Como le dije, esta es más sencillo. De la enzima, el núcleo de la enzima, al seguir agregando mediante la actividad de polimerización, va a llegar a hacer lectura de las 40 bases que van a expresar que el ARN sufra un doblez, la horquilla, ¿no? La horquilla que se da en el ARN mensajero. Entonces, una vez que se divisa la formación de la horquilla, la enzima ARN polimerasa ya está terminando, está culminando con la formación del ARN. Al final se forma ya sea una cola de uracilo o guaninas y citosinas. En este caso estamos observando que está culminando en uracilos. Por lo tanto, la hebra del ADN debe tener adeninas. Entre adeninas y uracilos solamente hay 2 puentes de hidrógeno. 2, no crean que esto represente los 2, solamente en forma general está simbolizando que hay puentes de hidrógeno, pero ya sabemos que son 2 puentes de hidrógeno. Por lo tanto, se desprende espontáneamente y no hay ninguna proteína Rho que intervenga en este proceso. Siempre en cuando varíe la forma del ARN mensajero. Cuando ya está formado, como le dije, se denomina transcripto primario, ¿no? En este caso, el ARN mensajero o transcripto primario ya está terminando en guaninas y citosinas. Por lo tanto, es más difícil que ocurra espontáneamente la separación. Entonces, aquí interviene la proteína Rho, que con ayuda de energía o ATP, entonces ingresa por el extremo 3', empieza a cortar los puentes de hidrógeno para separar el ARN mensajero del ADN. Bien, entonces, en ese caso, en células procariotas, el ARN mensajero inmediatamente se le va a agregar el ribosoma. ¿Para qué? Para que las enzimas intervengan a la formación prácticamente de la proteína. Se interviene como mesa de trabajo los ribosomas. Entonces, por cada ARN mensajero que se forme, se va a generar hasta 3 proteínas con ayuda de los ribosomas. Por eso se llama específicamente este ARN mensajero policistrónico, porque va a generar 3 proteínas. Por ejemplo, estamos hablando en procariota. En cambio, en eucariotas solamente se forma, por cada ARN mensajero que se forma, una sola proteína. En eucariotas es monocistrónico, ¿verdad? Monocistrónico, solamente se forma uno. Entonces, en el otro caso se llama policistrónico, que ahí ya en otro tema ya verán el operón triptófano, ¿no? El operón lactosa, también ahí ya se va a ver cuáles son esas proteínas, ¿no? Bien, ese es otro tema ya. Profesora, ¿sí? Profesora, ahí cuando usted dice que termina cuando tiene proteína Rho, en la anterior diapositiva, no sé si lo puede poner, termina cuando necesita la proteína Rho, bueno, cuando interviene, termina en guaninas, citocinas. Cuando termina guaninas y citocinas, ya se hace presente. Sí,
Pero, o sea, ¿cumple ese orden guanina, citosina, o puede ser No, no guanina? necesariamente citosina, Ya. guanina, no. No, eso no Ah, tiene que ver. Basta que esté presente guaninas y citosinas, ya implica 3 puentes de ah, hidrógeno y es más difícil que se separe espontáneamente, como ya, pues, uracilos y adeninas. ya, pues, ¿Ya? a ver. Bien. Entonces, concluyendo, tenemos que el ARN mensajero se forma por la polimerización de los sustratos que ya conocemos, ribonucleósidos, trifosfato. Esa es una conclusión. Asimismo, la subunidad sigma se disocia de la holoenzima y la elongación de la hebra del ARN mensajero queda a cargo del núcleo de la enzima. A ver, parece que no le cuadra bien. Un ratito. La subunidad sigma se disocia de la holoenzima. Claro, está bien del núcleo. Y la elongación de la hebra del ARN mensajero queda a cargo del núcleo. Ok, sí está bien. Entonces, para recordar, esto es una conclusión nomás. En elongación, el factor sigma se separa del núcleo, ¿verdad? Lo deja trabajando y que se forme el ARN mensajero, que solito el núcleo trabaja, ¿verdad? Entonces esta parte está bien. La subunidad sigma se disocia, se separa de la enzima. Y la elongación de la hebra del ARN, ¿a cargo de quién queda? Del núcleo de la enzima. Esa es una conclusión exactamente pues de la elongación, podríamos decir, ¿no? Sin embargo, la proteína Rho, ¿qué hace? Separa el ADN, la hebra del ADN, el ADN molde, del transcripto primario, por su extremo 3'. Como le dije hace rato, la proteína Rho, ¿por dónde ingresa para romper los puentes de hidrógeno? Por el extremo 3', ¿verdad? Donde debe estar presente siempre guaninas y citosinas. O también pueden poner cortando en puentes de hidrógeno, ¿no? 3 puentes de hidrógeno. ¿No? Esos son conclusiones que ustedes mismos se dan cuenta cuando estamos viendo, trabajando con las moléculas, donde van a intervenir con sus funciones específicamente cada uno de ellos. Bueno, de aquí salen muchas conclusiones, ¿no? De lo que hemos aprendido o de lo que se ha aprendido anteriormente, ¿no? Por ejemplo, acá está el factor Rho. ¿Dónde está ingresando? ¿Entrando por este extremo 5' o por el 3'? Por el 3', ¿verdad? Por eso que estamos concluyendo que corta o entra por este extremo 3' para cortar los puentes de hidrógeno, separar el ARN del ADN. ¿Y qué ADN es? ¿Molde o antimolde? Es el ADN molde. Por eso mismo, en los ejercicios, escuchen bien, que se les va a dejar, van a formar ARN a partir de las hebras del ADN. Yo te voy a dejar de repente unas 20 secuencias de nucleótidos, así, letras, que reemplazan a las bases nitrogenadas, unas 20. Y te doy el sentido 5', 3'. ¿Están atendiendo, no? Si te doy de la hebra 5', 3', ¿será que de esta hebra antimolde van a formar el ARN mensajero? ¿Qué dicen ustedes? Yo no te estoy dando esta hebra de acá, te estoy dando esta hebra de acá. ¿Qué mecanismos van a hacer? Aplicar la replicación primero. Claro, primero forman la hebra complementaria y recién allí pueden formar la transcripción. Así es. O si no, si tienen ese detalle de decir, pues, aunque en los libros dicen que a partir del 3' pueden empezar en la hebra. O sea que la invierten nomás, la enzima se invierte también. Yo les estoy enseñando mejor, apliquen el otro proceso, la replicación, o formen la hebra complementaria y a partir de ahí. ¿Entienden? Porque usted, el libro que les he dado, están formando a partir de acá, de este extremo. Como que la enzima se invierte y de ahí lo está contando. ¿Estamos? Sí, profesor. Ya, entonces, cuando la tarea esté presente, ya saben, primero formen su hebra complementaria, si le dejo esta hebra. En cambio, si le dejo esta hebra, ya bajan de frente la hacen, pues, ¿no? Pero si le dejo la hebra antimolde, me hallan la molde, como yo les estoy enseñando quién es la molde, ¿ya? Bien, entonces, más o menos así va a ser las tareas ya seguidamente, ¿no? Para la siguiente clase. Y sus pasos, sus exámenes. Bueno, vamos a ir entonces con algunas preguntas para ir viendo cómo están avanzando con el desarrollo en cuanto a sus conocimientos, ¿no? Bien, a ver.
me hubiera gustado que tengan su papelote, una hojita ahí a la mano, chicos, ahí a la mano, ¿tendrán? ¿Pueden sacar una hojita? Y yo les voy a decir que escriban lo siguiente. A ver, un ratito, porque todavía hay tiempo, ¿no? Todavía estamos 5:30, todavía falta media hora por lo menos, un poquito más, para que hagamos algunas prácticas. Una hojita en la mano, por favor, ¿tendrán? Profesora, son Y 5 y escríbanlo 50. así. No, 50. Faltan Bien. 10 minutos, faltan 10 minutos todavía. Ujú. Pueden, hay unos, unos dos, unos cuantitos nomás para ver que hayan diseñado bien. A ver, yo les voy a decir que me dan 5 bases. Diseñen una hebra de ADN. A ver, por favor, rápido, una hojita nomás. 5 bases nomás pongan. A ver, yo les voy a indicar. 2 adeninas. Guaninas, timinas y tocinas. Son 5 bases, ¿ya? ¿Le pusieron? Ahí le ponen ADN, Sí. ADN, ADN. En los extremos, polos. 5', 3'. ¿Ya lo tienen? Letras Sí, nomás, los completos. No van a hacer los nucleotes porque eso es más engorroso. Se demora mucho ahí. Solamente la hebra del ADN, 5', 3'. Ujú. Ya, profesora. Las 2 adeninas primero le dije, ¿no? ¿Ya? Sí. Listo. Las 2 adeninas. ¿Qué más? Guanina, timina y citosina. Guanina, timina y citosina. Listo. Formen la hebra del ARN. Solo hacen un ratito ahorita. Formen la hebra del ARN. A ver, quiero ver si han anotado el secreto que les dije ahorita. Cómo van a formar el ARN. ¿Listo? Almidón. Enséñame el ARN, por favor, en tu papel así escrito grande con plumón o lapicero. A ver, almidón. 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 Sí, mis, un ratito. A ver, hija. Sí, mis, un ratito, estoy terminando. ¿Quién ha terminado? Tiene su nota así, pero full. ¿Quién ha terminado? A ver, chicos. Solamente van a poner la complementariedad de la base, nada más. No se demoran profesora. mucho. A ver, Aparcana, ¿puedes enseñar por favor tu hojita? Ah, lo enseño. Sí. Le iba a dictar. No, enséñame en tu papel que es escrito con letras grandes. Ah, no están con letras grandes. ¿Lo ve? Ah, ya, tiene que ser un poquito más grande, ¿no? Sí, No es veo. la de acá es. A ver. Ajá, y así letra grande o con plumón tendrá. Para la otra semana cómprense su plumón para papel, porque Ya, vamos a hacer profesora. puro ejercicios nomás así, yo indicándoles. Ya, a ver, entonces no veo, pero de todas maneras me vas a dictar, ¿ya? Ya. A ver, el ARN mensajero. Primero la hebra que Molde. origina, la Ah, hebra ya. molde, díctame, la hebra molde. Usted dijo que era adenina, guanina, Timina y timina. citosina. Ujú. ¿Esa es la hebra molde, hijo? Esa es la que usted dictó. Pero eso no es la molde. ¿La No, molde en qué sentido? la molde es sentido 3', 5', es timina, Ya, timina, ya, citosina, adenina y guanina. ya, muy bien. Esa sí es la Sí, molde, esa pero es la la que yo molde. dicté, es Es la antimolde. antimolde, sí. Ya escriban ahí entonces la hebra antimolde, porque yo no les he dicho. Si le digo de frente, entonces ya lo sacan.
Claro, usted dijo la hebra es- antimolde. Ya, escriban ahí la hebra que les he dictado, pongan a su costadito hebra antimolde y abajo hagan la hebra molde. Muy bien. Y más abajito, hebra de la ARN. Así lo han hecho, ordenado, ¿no? Ordenadamente. Sí. Ya, ahora sí, díctame el ARN mensajero. Sería adenina, Ya, adenina, ya, guanina, sí, uracilo, citosina. ya. Primero es adenina, adenina. Ujú. Guanina, Ya, después guanina, uracilo y después citosina. uracilo, citosina. ¿Qué sentido es? En sentido 5' 3'. Ya, muy bien. Esa es la hebra del ARN. Sí. Muy bien. Ahora sí. Ok. Aparcana, profesor. Bien. Aparcana, muy bien. Terminaste primero, ¿no? A ver, aparcana. Ya, ahora veamos otro ejercicio. Sí es sencillo. El primero que diga ya terminé, también se gana su nota. Tienen 17, 18 máximo según el avance que hace. Si se demora un poquito más, se demoran menos, ¿ya? Ya, a ver. A partir del ARN mensajero, a partir del ARN mensajero, están copiando, ¿no? Uracilo, adenina, guanina, otra guanina, ¿Usted lo puede repetir, por favor, de nuevo? uracilo, adenina, guanina, citosina, uracilo. ¿Ya? Diseñe la hebra antimolde. Diseñe la hebra antimolde. ¿Ya? Listo.